En primer lugar, intervendrá María Jesús González, que es técnico del punto de acompañamiento empresarial de Plasencia. María Jesús, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quería agradecer al Ayuntamiento de Los Arts de la Vera. Gracias, señor alcalde. Gracias también a la compañera Gema, la gente de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento, por invitarme y poder participar hoy aquí para poder informaros a todos de qué recursos podemos ofreceros desde los puntos de acompañamiento empresarial de Extremadura. El punto de acompañamiento empresarial tiene 6 sedes físicas actualmente en la región. Tiene 4 puntos en la provincia de Badajoz y 2 en la provincia de Cáceres. En la provincia de Badajoz están abiertos en Badajoz, Mérida, Don Benito y Villanueva. En la de Cáceres estamos en Cáceres y en Plasencia. Pero nosotros siempre decimos que estamos donde están las empresas. Es decir, independientemente de donde estén las sedes físicas, nosotros atendemos a donde estáis vosotros, las empresas, con lo cual estamos en todo el territorio. Es un servicio público, gratuito, que pertenece a la Dirección General de Empresa de la Junta de Extremadura, gestionado por la empresa pública de Extremadura Avante. Y actualmente, además, estamos haciendo y trabajando mucho para que estos recursos se conozcan y se acerquen a ese territorio. Y lo estamos trabajando con 3 líneas fundamentales. En primer lugar, reforzando esas alianzas que tenemos ya con las entidades y creando nuevas alianzas con las que todavía no lo habíamos hecho. En segundo lugar, haciendo eventos en los cuales difundimos los recursos, los programas, las subvenciones, todo lo que desde la Junta de Extremadura se está sacando tanto para emprendedores como para empresas. Y en tercer lugar, haciendo visita directa a las empresas. Por lo tanto, hoy es un ejemplo claro de esa colaboración que tenemos con las entidades y de esa intención que se tiene para acercar estos recursos al territorio. Si tengo que resumir, diría que son los siguientes: orientación general, tramitación, subvenciones, innovación, internacionalización e infraestructuras. El servicio de orientación general. Bueno, aquí tratamos, es un servicio que se trata tanto a la parte de emprendimiento como a la parte de empresa ya creada. Desde asesoramiento en todas las formas jurídicas que se puedan tener, asesoramiento en cómo funciona todo el tema de la cotización a la seguridad social, tanto del autónomo como los encuadramientos en sociedades mercantiles, todo el tema de fiscalidad, para que, sobre todo para que la gente que empieza tenga un poco una orientación de cómo funcionan los impuestos, todo el tema de permisos y trámites necesarios dependiendo de las actividades empresariales que se vayan a desarrollar. Se tutorizan planes de empresa para poder convertir esa idea en un proyecto empresarial que sea viable. En el servicio de trámites vamos un pasito más allá y damos de alta tanto a autónomos, también los damos de baja, y como altas de sociedades limitadas. El alta, utilizamos una herramienta telemática de ámbito nacional que se llama CIRCE y que causa el alta, por ejemplo, en el caso del autónomo, causa el alta en Agencia Tributaria y en Seguridad Social a la vez. Luego, si es una SL, hay un segundo paso en el cual, mientras que se está haciendo el primero, ya se está pidiendo cita a notaría para poder luego constituir la SL e inscribirla en el registro mercantil en notaría. Ventaja de esas tramitaciones, aparte de la agilización en cuanto a los tiempos, con las herramientas telemáticas, también están tasados ya por ley por el Ministerio los aranceles notariales, con lo cual se optimizan también los gastos. También somos centro regional colaborador de la Oficina Española de Patentes y Marcas, con lo cual todo el tema de tramitación de registro de marca se hace desde los puntos de acompañamiento empresarial. Apoyamos a la tramitación de permisos específicos para determinadas actividades, por ejemplo, homologaciones de alojamientos turísticos, homologaciones de establecimientos de restauración, homologaciones de establecimientos sanitarios. El servicio de subvenciones. El servicio de subvenciones, que yo creo que es a lo mejor el más conocido, pues informamos sobre todas las posibles subvenciones que una empresa, un emprendedor pueda tener, como os he dicho, de manera personalizada, porque aquí no vale el café para todos.
y apoyamos en la tramitación. Ya sabes que hoy en día casi todas las tramitaciones de las subvenciones son telemáticas a través de las sedes electrónicas, pero eso no impide el poder seguir apoyando a las personas. Hoy en día, con reuniones online, uno guía a la persona sin ningún problema y se va haciendo desde el ordenador de la propia empresa o del propio emprendedor. Servicio de financiación. A ver, igual que con los planes de empresa, los que tutorizamos a los emprendedores, también tutorizamos planes de empresa destinados a presentarlo a entidades financieras o no financieras que financian. Porque es una herramienta que permite estudiar la viabilidad de ese negocio, de esa ampliación, si en el caso de una empresa constituida. Entonces, concretamente en la parte de financiación sí que trabajamos más todo el desarrollo del plan económico-financiero, ¿vale?, para estudiar esa viabilidad. En cuanto a productos financieros que tenemos, depende un poco de las fases en las que se encuentren las empresas. Si, por ejemplo, yo soy una empresa reciente que no tengo más de 5 años de antigüedad, pues tenemos actualmente unos microcréditos que valen tanto para inversión como para circulante, que llegan hasta 50.000 euros, cuya ventaja principal es que va sin garantías adicionales. Entonces, vienen muy bien para aquellas personas que las entidades financieras le requieren esa garantía y no se la pueden dar. Si estamos hablando ya de sociedades que están en otra fase distinta, tenemos lo que se llaman préstamos participativos. Un préstamo participativo es aquel en el que el tipo de interés, una parte es fija y la otra depende de los rendimientos de la empresa, y aquí pues los tenemos dedicados a precomercialización, comercialización, consolidación, expansión, transición de una autónoma a una SL. Toda la información en cuanto a los productos financieros que tenemos está colgada en la página web de Extremadura Avante. En la parte de financiación están puestos todos los requisitos y todas las condiciones de esos productos, y por supuesto preguntarnos a nosotros. También Extremadura Avante entra como socio, en las empresas que lo requieran, como socio minoritario en el capital social de las sociedades. Cuando una sociedad necesita ese enchufe económico, se puede entrar como socio en el capital y se negocia la entrada y la salida, de manera que se apoya a la empresa en ese proceso. El servicio de internacionalización. Contamos con un PAE, con un punto de acompañamiento empresarial transfronterizo, específico para toda aquella empresa que quiera crear negocio en Portugal o hacer negocio en el mercado portugués. Y en el resto del departamento internacional, pues se asesora a cualquier empresa que quiera salir al exterior, a cualquier país extranjero, pues todo el asesoramiento que tiene que tener en cuanto a procedimientos, aduanas, etcétera. Pero también contamos con oficinas físicas fuera, en determinados países, con lo cual se hacen misiones comerciales, tanto directas a los países, desarrollando agendas comerciales a las empresas, como inversas, ¿vale?, que vienen para acá. En cuanto al departamento de innovación o el servicio de innovación, aquí sí que tengo que decir que trabajamos estrechamente en colaboración con el compañero Anto en el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, para que entre todos, pues cualquier empresa que tenga ese carácter innovador salga adelante y se le apoye con todos los recursos que tengamos a disposición de ese tipo de empresas. Por ejemplo, hacemos el apoyo a las certificaciones de startups ante la Entidad Nacional de Innovación, que es ENISA, en el cual es un tipo de certificación para este tipo de empresas que adquieren certificándose una serie de ventajas. Y también, como somos centro regional colaborador de la Oficina Española de Patentes y Marcas, pues también llevamos el tema de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, o sea, todo lo que tiene que ver con la propiedad industrial. Y por último, en el servicio de infraestructuras, contamos en Extremadura con polígonos industriales que están ubicados en determinadas localidades de la región. Aquí tienes, y por tanto, si la empresa, cualquier empresa, está buscando suelo industrial y no tiene muy claro dónde poder ubicarse, pues también es un servicio que se le puede ofrecer desde el punto de acompañamiento empresarial. Así de manera muy resumida, os he explicado un poco todos los servicios que hacemos, que no son pocos,
Pero lo importante de todo esto es que ya tengáis una breve noción de lo que os podemos ofrecer, que nos explotéis, que nos exprimáis, que estos servicios son para vosotros, que sin vosotros nosotros no tenemos sentido, y que si cualquiera de vosotros tiene alguna duda, pues luego después en el café tranquilamente me viene a preguntar sin ningún problema, ¿vale? Muchas gracias.